Bienvenidos, soy Hap y el tema que veremos hoy es ¿qué elementos de mi entorno me impresionan o emocionan? A lo largo de la historia el ser humano siempre se ha impresionado o emocionado por cosas que pasan o cosas que ve dentro de su contexto. Para poder proseguir con el video debemos definir qué es impresionar o emocionar como tal. A impresionar lo vamos a considerar como nos lo dice Oxford, que es una impresión o una alteración en el ánimo de una persona, generalmente fruto de una sensación intensa de admiración, sorpresa o miedo. La impresión se manifiesta de forma física, pues es la que demuestra el ser humano cuando se encuentra ante algo que lo cautiva de manera espectacular o ejemplar. Cuando una persona se queda impresionada, lo da de notar muy fácil y las demás personas también se pueden dar cuenta. Por eso se le dice que es una sensación intensa. Por el otro lado, emocionar lo vamos a considerar como toda clase de sentimientos y emociones que podemos exteriorizar ante algo que vemos o nos estamos enfrentando. Cuando hablamos de emocionar estamos hablando de la exteriorización o la demostración de emociones y sentimientos, los cuales pueden ser alegría, miedo, tristeza, enojo, etc. Debemos entender que lo que son las impresiones o las emociones van de la mano. Las emociones se van a encargar del aspecto psíquico interno, mientras que impresionar vamos también a recaer sobre lo que es el aspecto físico y externo que se puede denotar ante los demás o ante uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos puede impresionar o emocionar dentro de nuestro contexto? Existen infinidad de factores por el cual el ser humano se ha visto impresionado o emocionado al momento de tener contacto con ellos. Esto lo podemos clasificar y dividir en varias formas, pero para concretarlo vamos a manejar de la siguiente forma. De lo primero que vamos a hablar va a ser de la naturaleza. La naturaleza, según Oxford, es conjunto de las cosas que existen en el mundo, que se producen o se modifican sin la intervención del ser humano. Para que sea considerado natural, el ser humano en ningún momento tuvo que haber intervenido para modificar, para crear, para experimentar, etc. Pero ¿qué nos puede impresionar o emocionar de la naturaleza? Todo esto es muy subjetivo. Varias personas se impresionan o se emocionan por diferentes cosas. Hay quienes se dejan guiar por estas situaciones cuando ven un paisaje o ven el atardecer. Puede variar muchísimo. Cada quien sabe, dependiendo sus intereses o cómo ha crecido y ha adquirido conocimientos, por lo cual se va a dejar impresionar o por lo que no. Pero vamos a ser sinceros, tú y yo en algún momento nos hemos emocionado por algo natural. Acuérdate de ese viaje donde viste aquel paisaje que te maravilló. Pero eso no quiere decir que a todos los demás les haya gustado. Posiblemente a ti sí. Y experimentaste emociones que te hicieron recordar en este momento algo. Otro aspecto que nos puede emocionar o cautivar va a ser la cultura. La cultura es el conjunto de rasgos o características que distinguen a una sociedad, pueblo o comunidad, que se transmiten por educación, enseñanza, imitación o asimilación. La cultura comprende una gran cantidad de elementos, desde costumbres, tradiciones, herramientas, forma de gobierno, forma de comunicación, lenguaje, símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo en dado momento te digo el pueblo mexicano, en ese momento vas a empezar a generar en la mente elementos que lo pueden ayudar a distinguir de los otros países. Lo mismo pasa si yo en dado momento te digo la cultura china, vas a empezar a crear elementos o vas a recordar elementos que lo caracterizan. Pues esos elementos con los que tú lo identificas son parte de las culturas. Las culturas suelen tener aspectos particulares que asombran a personas que no pertenecen a ella, ya que suelen tener conductas, organización, normas totalmente diferentes a las de nosotros. Y eso puede causar que nos dé una impresión o que nos emocionemos. También podemos determinar que otro elemento que nos puede asombrar puede ser el lenguaje. El lenguaje va a ser el conjunto de símbolos que nos van a ayudar a dar, enviar un mensaje simbólico. El lenguaje también es uno de los elementos que caracteriza a las culturas. Pero se ha demostrado que esa forma de comunicación también puede impresionar al ser humano. Acuérdense de aquellos grandes políticos y sus discursos que cautivaron a masas y que a uno de esos políticos los llevó a la gloria y a otros a la muerte. Platón identificó al diálogo como lenguaje del alma y de la síntesis.
Jean Lacroix, filósofo francés, nos dijo lo siguiente: el diálogo es el advenimiento de la filosofía, que es la no violencia. Posiblemente ahorita por todo lo que yo estoy diciendo se pueden estar cautivando o emocionando, o tal vez no. Obviamente nosotros tenemos que tener un criterio para poder juzgar lo que nos impresiona y lo que no. Pero recuerden que todo esto es muy subjetivo. Para nosotros tener un criterio sobre lo que nos va a impresionar y lo que no, debemos también considerar lo siguiente. La experiencia, según Oxford, es conocimiento de algo o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo realizado. La experiencia también nos va a dar un sentido para juzgar qué nos puede impresionar y qué no. Y atendiendo a eso, debemos de saber que todo el conocimiento y nuestras creencias, etcétera, van a influir para saber qué sí nos va a emocionar o qué simplemente va a pasar desapercibido. Vivido, sentido, sufrido una o más veces. Otro elemento del cual vamos a hablar va a ser el placer. El placer, según significados.com, es la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al realizar o percibir cosas que nos agradan. La palabra como tal proviene del latín placere, que significa gustar o agradar. El placer ha sido un elemento fundamental para poder concretar todo lo que nos puede gustar y poderlo expresar a los demás. Para que sea considerado placer, el ser humano debe de encontrar un estado positivo y de gusto sobre lo que está atribuyéndose o con lo que tiene contacto en ese momento. También suele ser un concepto subjetivo, puesto que a todas las personas nos puede causar placer diferentes situaciones, circunstancias, hechos o cosas. También vamos a hablar de la repulsión y lo vamos a retomar como nos lo dice definiciones.de. Repulsión es un concepto que deriva de la palabra repulsio, de latín, que hace referencia a despreciar o a rechazar algo. La repulsión se puede asociar al asco, a la repugnancia. También debemos entender que hay aspectos o cosas que mejor evitamos tener contacto con ellas. Aquí no le da asco a lo mejor algún insecto, o a lo mejor alguna tradición, o algunas costumbres que tienen las personas y prefieres alejarlas. Y esto también suele ser muy subjetivo, puesto que tú las quieres alejar con la repulsión, pero hay otras personas que las siguen ejecutando o siguen teniendo contacto con lo que tú disgustas de cierta manera. También vamos a hablar de la belleza. Hay que considerar que la belleza es un término totalmente subjetivo. Nadie puede venir y decirte qué es bello y qué no. No existe un estándar exacto para poder determinar qué es algo bello. Por eso cualquier definición se considera como cierta. Según la teoría matemática de Pitágoras, nos dice que la belleza es la que depende de 4 conceptos claves, que son medida, orden, proporción y armonía. Según la teoría subjetivista, nos dice que la belleza es algo totalmente relativo, dependiente de las consecuencias y determinada por una capacidad que puede ser placentera para la vista, oído de quien la contempla. O como también lo dice la teoría funcionalista de Sócrates, que la belleza siempre se va a determinar por la función que tenga. Por lo tanto, la belleza es un término subjetivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para ti, como para mí, las cosas que nos rodean nos pueden ser feas o hermosas. Y eso no quiere decir que los dos nos encontremos en un error o en un acierto. Por otro lado, vamos a hablar de la contraparte de la belleza, que va a ser la fealdad. La fealdad también es un concepto subjetivo, puesto que atendiendo a lo que decíamos de la belleza, para ti como para mí, las cosas que nos rodean o personas o situaciones o circunstancias se nos pueden hacer feas o no. Según Oxford, nos dice que la fealdad es rasgo que caracteriza a una persona, animal o cosa por ser fea. Literalmente no existe algo que nos determine qué puede ser feo o no, puesto que es un término subjetivo y para todos eso puede cambiar, puede variar dependiendo la mente, dependiendo las creencias, la cultura, las tradiciones de que uno venga. ¿O te has preguntado por qué no todos están de acuerdo con los estereotipos de belleza que maneja tu cultura? Porque no son obligatorios, no son necesarios y aparte, estos conceptos tanto de belleza como de fealdad son diversos. Tú eres el único que puede decir o determinar que puede ser bello o feo, pero eso ya va determinando a través de tu experiencia, a través de tus placeres, a través de todo lo que te puede rodear para poderte llevar a un juicio como tal de este tipo.
Entonces podemos decir que la belleza y la fealdad son subjetivos y depende de cada uno la percepción que tenga. Ya después de hablar todo esto, recuerde que también lo que nos lleva a determinar si algo nos puede emocionar o no puede ser lo que es la pasión. La pasión, según Oxford, es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y logra perturbar a la razón, como lo es el amor, el odio, los celos o la ira intensa. Es conocido o es entendible que los seres humanos nos dejamos llevar a veces por las pasiones. Hay cosas, situaciones o hechos que nos evocan a tenernos que lanzar, a veces sin pensar lo que pueda pasar. Y a esos pequeños aspectos donde nos lanzamos sin pensar nos dejamos llevar por nuestra pasión, por las emociones. Acuérdate cuando viste aquel juego mecánico intenso que te quería subir y terminaste llorando. O posiblemente disfrutando. Pero hay personas que se dejan llevar por esa impresión de aquella maquinaria y suelen bajar a veces hasta con un paro cardíaco. No dejan a veces que esas pasiones de desenfreno, de entrega, dejen llevar una razón. Obviamente las pasiones se ven evocadas, nos impresionan, nos emocionan. Por eso ciegan la razón para podernos concentrar verdaderamente en algo objetivo. Y todos podemos tener contacto con ellas. Y a veces el llevarnos a esa cuestión de pasión nos lleva a padecer ciertas cosas. A padecer lo vamos a definir como nos lo dice Oxford. Algo que puede experimentar una persona que puede causar dolor físico o moral o molestia. Debemos atender que a veces nuestras mismas pasiones nos llevan a esta parte de padecer. Y eso es lo malo de poder percibir y de dejarnos llevar. Recuerden que estamos aquí para siempre tener aspectos positivos entre nosotros y entre los demás. Y el dejarnos llevar a veces por nuestras pasiones que nos apaga la razón puede llevar a padecer ciertas cuestiones negativas en nuestra vida. La catarsis. La catarsis viene del griego purificación. Es un concepto que se caracteriza por la acción estética sobre el arte del ser humano. Vamos a entenderla como una experiencia sensorial. Sensorial quiere decir que la percibimos a través de nuestros sentidos, que deberíamos de llegar después de presenciar una excelente o buena obra de arte, que es muy subjetiva dependiendo de los intereses de cada persona. La catarsis nos ha ayudado, nos ha funcionado para poder contemplar de manera ejemplar o de manera específica una excelente obra de arte, atendiendo a nuestros criterios. Es por eso que a veces unas personas se quedan tan pasmadas ante un cuadro y otras no, puesto que el disfrute de la catarsis suele ser muy diverso. Y es a donde nos lleva la catarsis en este mundo estético, de belleza y fealdad. Con todo lo que ya dijimos, lo único que podemos concluir es de que todo es subjetivo, ya que depende de muchos elementos el que tú te puedas impresionar o no sobre algo. Y eso ya depende de cada persona. Pero lo que podemos decir es de que todo lo que dijimos nos puede ayudar a todas las personas a poder experimentar y llegar a ese estado de impresión o emoción ante las cosas que nos rodean o las cosas con las que tenemos contacto en nuestro contexto. Por lo tanto, ¿tú qué concluyes? Bueno, sería todo por el video de hoy. Si te ayudó o te gustó el contenido, regálanos manita arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para que estés enterada o enterado en qué momento subimos más contenido para ti. Si tú cuentas con más información sobre el tema, compártela con todos en los comentarios. Y recuerda siempre, conocer más.